Amigos, lo que ayer parecía impensable, hoy se ha hecho realidad. La Bundeswehr alemana se ha levantado contra el canciller Merz. Los generales, cansados de la retórica militarista, han pasado a la ofensiva abierta. Que coja el Mauser y se vaya a la frontera rusa, fueron palabras que sonaron como un trueno en un cielo despejado. ¿Se han olvidado acaso las lecciones de la historia? ¿O el canciller ha decidido que puede reescribir el pasado? El ejército, al que tan fervientemente se prometió convertir en el más fuerte de Europa, de repente se ha negado a ser un títere en un juego ajeno. La disciplina se ha resquebrajado. Los militares no quieren convertirse en instrumento de ambiciones políticas. La tensión en Alemania aumenta. Los generales ya no pueden guardar silencio. La prensa habla abiertamente de que el país está al borde de un golpe militar. El canciller, que intenta parecer un líder fuerte, pierde cada vez más apoyo. Su idea de suministrar sistemas de misiles Taurus se ha convertido en una manzana de la discordia. Expertos militares explican que el uso de estos sistemas es imposible sin la participación de especialistas alemanes. El entrenamiento de equipos extranjeros es solo una fachada, detrás de la cual se esconde la participación directa de Alemania en la determinación de objetivos y la guía de misiles. En pocas palabras, cada lanzamiento de misil significará, hecho en Alemania. El canciller, en esencia, está arrastrando al país a un conflicto, escudándose en la ayuda a un aliado. Un ex general de brigada de la Bundeswehr ha declarado abiertamente que el rumbo del canciller lleva a Alemania a la catástrofe. Sus palabras suenan a acusación. No se pueden vaciar indefinidamente los propios arsenales, esperando que la OTAN llene todas las brechas. Y mientras los políticos hablan de victorias, la realidad es muy diferente. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Rusia demuestra un impresionante crecimiento en la producción de armamento, mientras que los suministros occidentales pierden cada vez más su eficacia. En los círculos militares, esto se califica abiertamente como un gasto de recursos que no produce resultados tangibles. Es una ironía del destino, Alemania, un país que hasta hace poco se enorgullecía de su enfoque pragmático, hoy parece estar socavando las bases de su propia seguridad. Mientras el canciller agita el aire con declaraciones grandilocuentes, en las entrañas del ejército alemán madura una pregunta mucho más terrenal. ¿Qué le quedará a Alemania si los almacenes militares siguen vaciándose rápidamente? La paradoja de la situación es simple y obvia. Un Estado que con pompa prometió crear uno de los ejércitos más poderosos del mundo, hoy calcula con preocupación si tendrá suficientes recursos al menos para asegurar su propia defensa. Y, al mismo tiempo, desde Bruselas siguen llegando llamamientos a profundizar el apoyo a un conocido país, como si con esas palabras el problema fuera a desaparecer por arte de magia. Dentro de la Bundeswehr crece una tensión que en Berlín prefieren ignorar con pudor. Soldados y oficiales discuten cada vez más entre sí lo que los políticos intentan mantener en silencio. Y la pregunta es, ¿quién en el ejército alemán está dispuesto a convertirse en un instrumento para las arriesgadas y mal calculadas aventuras del canciller Friedrich Merz? En los círculos militares se es muy consciente de que cualquier intento de arrastrar al país a una confrontación abierta con Rusia no resultará en victorias triunfales, sino en una tragedia nacional. Por ello, las declaraciones extravagantes del señor Merz se perciben cada vez menos como llamamientos políticos y más como una amenaza directa a la seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Los soldados reconocen abiertamente que Alemania no está preparada para un conflicto a gran escala. El equipo militar está obsoleto, los almacenes se vacían. Los nuevos pedidos se tramitan lentamente y se priorizan los suministros al extranjero, en detrimento de las necesidades del propio ejército. Los informes señalan una grave escasez de todo, desde municiones hasta uniformes de invierno. Una inspección reciente mostró que solo el 60% de los vehículos blindados estaban en condiciones de combate. La Fuerza Aérea se ve obligada a desguazar aviones viejos sin recibir un reemplazo adecuado. Los planes para adquirir nuevos cazas se estancan en trámites burocráticos y restricciones presupuestarias. Y todo esto ocurre en un contexto de grave crisis económica. La producción industrial ha caído más del 12% en comparación con los niveles previos a la pandemia. La industria automotriz ha perdido alrededor del 15% de sus pedidos. Las exportaciones a China se reducen debido a las contramedidas. La economía global experimenta cambios tectónicos.
Las fábricas, como aves migratorias, abandonan sus lugares de origen en busca de un clima más favorable. Las guerras arancelarias y los precios de la energía, que se han disparado, obligan a las empresas a trasladar sus instalaciones de producción a Estados Unidos y México. Volkswagen, una de las locomotoras de la industria alemana, ya ha transferido parte de sus líneas de producción al otro lado del Atlántico. El gigante químico BASF, enfrentado a costes exorbitantes en Ludwigshafen, está reduciendo proyectos y abriendo nuevas fábricas en China, donde la energía es 5 veces más barata. En este contexto, los llamamientos de Friedrich Merz a aumentar el gasto militar suenan como un trueno en un cielo despejado. Como si un político, desconectado de la realidad, viviera en un universo paralelo. Y esto no es solo una disonancia, es una burla descarada a su propio pueblo. Las encuestas sociológicas muestran que la mayoría de los alemanes no comparten el entusiasmo militarista del canciller. Según datos de Infratest DIMAP, el 63% de los ciudadanos alemanes están convencidos de que el gobierno ha perdido el rumbo, y el 47% cree que el aumento del gasto militar causa un daño irreparable al bienestar social. Y, en efecto, ¿cómo explicar al ciudadano de a pie por qué, en lugar de apoyar a la población, el gobierno está dispuesto a inyectar decenas de miles de millones de euros en programas armamentísticos? Los pensionistas, que reciben una media de 540 euros al mes, se ven obligados a destinar la mayor parte de sus modestos ingresos a servicios públicos y alimentos, cuyos precios se han disparado un 28% en los últimos 2 años. No es de extrañar que la irritación en la sociedad se esté convirtiendo en un descontento abierto. Pero esto no es todo. También entre los militares se gesta un murmullo. En los pasillos de la Bundeswehr se oyen acusaciones directas contra el canciller. Merz está exponiendo a los militares a un juego político por el que ellos tendrán que responder. Los oficiales temen que una mayor presión por parte del gobierno pueda provocar un conflicto abierto entre el ejército y la dirección política del país. Y nadie se atreve a predecir cómo acabará esto. En la historia de Alemania no es frecuente encontrar ejemplos de una división tan profunda. Y por ello la situación actual parece especialmente amenazante. Los altos mandos militares son conscientes de que se les está incitando a acciones que no cuentan con el apoyo ni de la sociedad ni de una parte influyente de la cúpula política. Friedrich Merz, como si no se diera cuenta de lo que ocurre, sigue aferrado a su línea, apostando por una política de mano dura. Promete fortalecer el liderazgo de Alemania en Europa mediante el aumento del poder militar, mientras que la propia Europa muestra cada vez más cansancio de la estrategia de confrontación que se le impone. Francia está absorbida por problemas internos. Italia aspira a una participación mínima en los proyectos militares comunes. Hungría, por su parte, bloquea muchas iniciativas, insistiendo en tener en cuenta sus propios intereses nacionales. Pero Merz, con una obstinación digna de mejor causa, juega la carta de la determinación, que a los ojos de los militares se parece cada vez más a una imprudencia. Y así, despreciando las advertencias de los militares, el canciller parece haber cruzado la línea, dejando de lado los principios y las normas morales. Y no son solo rumores que circulan en los pasillos del poder. La información de que el canciller alemán ordenó ocultar la participación del país en el suministro de misiles de crucero a un determinado estado se filtró a los medios occidentales, obteniendo confirmación de diversas fuentes. En los montones de documentos oficiales, esto se registra discretamente como consultas técnicas y apoyo logístico. Pero detrás de las líneas secas se esconde algo más, a saber, la transferencia de productos terminados. Sin semielaborados, sin complejas cadenas de producción. Tecnología alemana avanzada fluye hacia allí en forma de sistemas completos, cuidadosamente camuflados, con marcajes eliminados, con piezas sustituidas. Todo esto se asemeja a una falsificación barata de un taller clandestino. Incluso los habitualmente cautelosos canales de Telegram no pudieron ignorarlo. En las listas de suministros figuran unidades de navegación inercial, sistemas de perfil del terreno, carcasas y elementos de mecanismos de seguridad. Son piezas que no se pueden fabricar artesanalmente en algún lugar recóndito de Europa. Con una sonrisa sarcástica, se podría suponer que Alemania simplemente prestó las piezas. En muchos nodos, los números de serie de fábrica han sido borrados. Otros componentes han sido sustituidos para ocultar su verdadero origen. Pero lo interesante es que cada uno de estos misiles requiere un control meticuloso. Cientos de especialistas de los países fabricantes deben verificar cada montaje, de lo contrario,
El producto podría simplemente no lanzarse o fallar. Y esto ya no parece una ayuda amistosa. Es una participación plena, cuidadosamente envuelta en el celofán gris de las artimañas diplomáticas. Amigos, esto no es todo, lo que sigue es aún más interesante. Mientras desde las altas tribunas se aseguran que no hay implicación, en la sombra de los pasillos hierve el trabajo. Como fantasmas, grupos de trabajo transportan componentes a través de las fronteras, y los políticos libran batallas entre bastidores, discutiendo solo cómo reescribir el contrato de la manera más hábil para eludir formalmente sus propias leyes. El cinismo de la situación alcanza su apogeo cuando el señor Mersch convence a los europeos de la inquebrantable neutralidad alemana, mientras entre bastidores se desarrolla una compleja cooperación con Francia, el Reino Unido, Suecia y otros países. Una cooperación donde la responsabilidad se diluye como acuarela en papel mojado, donde ningún país debe mancharse las manos oficialmente. En los informes, estos detalles vitales se convierten en materiales fungibles sin rostro, como si se tratara de trapos o lubricantes. Pero son precisamente estos componentes imperceptibles los que convierten un montón de metal en un misil mortífero. Incluso el estirado Financial Times no pudo ocultar su sarcasmo al constatar que Bruselas, una vez más, había sido un mero figurante en este espectáculo, quedándose fuera mientras Washington y Berlín decidían el destino del mundo entre bastidores. Y esto después de las ruidosas declaraciones sobre la autonomía estratégica de Europa. Todo este juego de sustitución de conceptos recuerda los patéticos intentos de un estudiante que intenta hacer pasar un ensayo ajeno como propio, cambiando un par de palabras con la esperanza de engañar al profesor. La ironía del destino es que los mismos políticos que con pompa juran desinterés, discuten en secreto nuevas y aún más intrincadas rutas de suministro. Mientras los políticos hablan de la importancia de la diplomacia, el volumen de suministro de misiles crece como la espuma. El gobierno promete ahorro, pero el presupuesto militar revienta de dinero. Solo en los últimos 3 meses se han destinado miles de millones de euros a la modernización de la logística militar. La gente está indignada, porque sus impuestos se van a proyectos dudosos, cuando las facturas de la electricidad son impagables. Pero el gobierno, al parecer, está seguro de que el descontento se calmará, mientras la inflación y las tarifas exprimen hasta la última gota a la clase media. Lo que es especialmente interesante es que Alemania ni siquiera intenta ocultar su papel. En las ruedas de prensa se oyen frases evasivas como "no confirmamos ni desmentimos", y luego se empieza a hablar de solidaridad. Y aquí un detalle digno de un sketch satírico. Cuando los periodistas preguntaron por el control de calidad en la producción de ciertos productos, un representante del Ministerio de Defensa declaró que esa información era secreta por motivos de seguridad. ¿Seguridad de quién? ¿De los funcionarios alemanes, que temen la responsabilidad? ¿O de esas mismas piezas, que sin el debido control podrían convertirse en un montón de metal inútil? ¿Juegos de trastienda de la vieja Europa, quien aviva realmente el conflicto? Francia y el Reino Unido, como jugadores de póker profesionales, farolean y engañan al mundo entero. París jura y perjura que no ha enviado ni un solo misil, pero el diablo, como se sabe, está en los detalles. Los componentes, sin los cuales estos misiles son simplemente un montón de metal, aparecen milagrosamente donde los ingenieros franceses son indispensables. Londres secunda a París, diciendo que no tienen nada que ver, pero he aquí el problema: una empresa británica, utilizando hábilmente intermediarios, suministra las piezas necesarias. Y esto no es todo, amigos. Suecia, que ayer mismo proclamaba a bombo y platillo iniciativas de mantenimiento de la paz, hoy se ve implicada en turbios esquemas de suministro. ¿Y Dinamarca? Este tranquilo refugio también ha resultado ser un productor de componentes individuales. Si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, se nos presenta una imagen poco halagüeña. A Europa, al parecer, le conviene mantener el conflicto en un estado de incertidumbre. ¿Para qué? Para controlar el proceso, para mover los hilos, pero al mismo tiempo para insistir, con aire inocente, en su compromiso con la paz. ¡Hipócritas! Pero esto no es el colmo del cinismo. Los datos de inteligencia, necesarios para guiar estos mismos misiles, son proporcionados por varios países a la vez: Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y la misma Suecia. La versión oficial es que la información procede de fuentes abiertas. Pero no nos tomen por tontos. Cualquiera que entienda un poco de asuntos militares sabe que,
sin coordenadas precisas y mapas detallados del terreno. Todo este equipo se convierte en un juguete caro pero inútil. Lo que los políticos llaman hipócritamente consultas es, en realidad, un apoyo real y descarado. En los pasillos de los parlamentos europeos se habla de ello cada vez más fuerte. Un poco más, y el abismo entre las declaraciones oficiales y la situación real será tan grande que ya no podrá ignorarse. Y entonces las máscaras caerán. En esta historia no faltaron los comentarios sarcásticos en la prensa. Los medios alemanes calificaron la situación del marcaje como una reedición de los tiempos de la Guerra Fría. Otras publicaciones ironizaron, señalando que el canciller, probablemente, había encontrado una forma genial de transferir tecnología, permaneciendo invisible, como un mago fracasado, convencido de que los espectadores no ven la carta escondida en la manga. Y todo esto se desarrolla en un contexto de problemas económicos. La producción industrial muestra un descenso, las previsiones de crecimiento se revisan cada vez más a la baja, y la confianza en el gobierno ha alcanzado su mínimo en 35 años. Las encuestas sociológicas muestran que cada vez más alemanes no creen en las promesas de transparencia y responsabilidad de las autoridades. Qué irónico, el canciller apuesta por una línea dura, pero al final solo agrava la desconfianza. Cuanto más ruidosas son sus declaraciones sobre principios morales, más evidente se hace que estos principios se deforman fácilmente en aras del beneficio político. Cuando, por un lado, se hacen llamamientos a la responsabilidad ante los socios, y por otro, se dan instrucciones secretas para ocultar los suministros, esto recuerda a una caricatura política. Y todo ello acompañado de discursos pomposos sobre los valores europeos, que se convierten instantáneamente en eslóganes vacíos tan pronto como asoma en el horizonte la posibilidad de ganar puntos políticos. Dentro de Alemania se gesta una división. Los militares dan la voz de alarma, señalando los crecientes riesgos, pero sus voces se ahogan en el ruido político. Los economistas advierten, otro escándalo podría ser la gota que colme el vaso para los inversores, socavando una confianza ya frágil. Los sociólogos registran cómo crece la ola de descontento popular. Pero el canciller, al parecer, cree en su capacidad para sentarse en dos sillas. Hábilmente, juega el papel de político cauteloso en público, pero, como se susurra entre bastidores, no duda en participar en esquemas dudosos. Hay una amarga ironía en esto. Alemania, un país que alguna vez fue un símbolo de transparencia y honestidad, ahora adopta los métodos de aquellos a quienes antes criticaba con desdén por sus turbios asuntos. Mientras los funcionarios alemanes fingen que no pasa nada, Estados Unidos observa la situación con olímpica calma. Para Washington, este es un escenario ideal. Europa asume todos los costes y riesgos políticos, y Estados Unidos obtiene otra palanca de influencia. Bruselas, como maliciosamente señalaron los periodistas, volvió a quedarse fuera, comprando una entrada para un espectáculo que se desarrolla sin su participación. Y esta flagrante disonancia entre las ruidosas declaraciones sobre la coordinación y la desagradable realidad de los acuerdos entre bastidores salta a la vista incluso de los partidarios más leales. Así pues, se nos presenta una imagen bastante desagradable. Detrás de la cortina de declaraciones pacíficas se esconde un cálculo cínico. Sí, se puede borrar el marcaje, sustituir piezas, corregir informes, pero la verdadera esencia de lo que ocurre no se puede ocultar. Alemania, actuando de la mano de sus socios, se involucra cada vez más en el conflicto, a pesar de las ruidosas afirmaciones en contrario. Y si alguien todavía cree ingenuamente que las bonitas palabras sobre principios tienen algún peso, basta con echar un vistazo a la lista de suministros de armas. Los principios y la brújula moral del canciller, al parecer, están acumulando polvo en algún almacén lejano, junto a los cuerpos anonimizados de los misiles. Pero esto no es todo. La crisis de confianza se agrava con la retórica cada vez más dura del canciller, que se asemeja más a una vendetta personal que a una posición política ponderada. Últimamente se ha permitido hacer declaraciones sobre el presidente de Rusia que incluso en los círculos diplomáticos se consideraron inaceptables. ¿Qué se esconde detrás de esta falta de contención? Con toda probabilidad, un simple enfado. El canciller no puede aceptar el hecho de que Rusia no sea derrotada, a pesar del incesante flujo de armas. También le irrita la renuencia de Estados Unidos, bajo la dirección de Trump, a imponer nuevas sanciones. En los círculos políticos europeos crece la irritación.
El éxito de la cumbre de Pekín, donde Rusia demostró su resistencia al aislamiento, provoca un claro descontento. Pero, quizás, aún más irrita la estabilidad de la economía rusa, que, en contra de las previsiones europeas de un colapso inminente, sigue funcionando. Por eso, el canciller se permite cada vez más declaraciones duras y ofensivas. Esto ya no es diplomacia, sino más bien un intento desesperado de molestar al oponente. Aquí el sarcasmo surge por sí solo. Parece que el canciller, al no tener influencia real sobre la situación, intenta compensarlo con declaraciones ruidosas, creyendo ingenuamente que la prensa las recogerá y las difundirá por el mundo. Los periódicos alemanes, especialmente los de línea dura, apoyan con entusiasmo al canciller. Publican con gusto sus declaraciones más contundentes, creando la ilusión de que el país está preparado para nuevas pruebas y confrontaciones. Pero basta con echar un vistazo a los comentarios en las publicaciones en línea, y la imagen cambia instantáneamente. Los ciudadanos creen cada vez menos que el rumbo elegido conducirá a algo más que nuevos gastos y nuevos riesgos. La decepción y el escepticismo crecen como una bola de nieve. Y he aquí otra paradoja. El canciller, que se ha acercado activamente al presidente de un conocido país, ya no oculta su implicación. Desde fuera, parece que el jefe del gobierno alemán está actuando como abogado personal de un líder extranjero, lo que provoca perplejidad y preguntas sobre las prioridades de la política exterior. La declaración de que Alemania nunca más buscará relaciones especiales con Moscú se asemeja más a un juramento emocional que a un principio político sopesado. La ironía es que tal categoricidad priva al país de la posibilidad de actuar como mediador en el futuro. ¿Quién confiaría en un negociador que de antemano declara sus preferencias? La promesa del canciller de militarizar Europa en el menor tiempo posible suena especialmente siniestra. Ha declarado abiertamente su intención de convertir a la Bundeswehr en uno de los ejércitos más poderosos del mundo en tan solo unos años. Pero sin un enemigo externo evidente, tales declaraciones parecen carecer de sentido. Y así, el canciller encuentra a ese enemigo en Rusia. Aquí ni siquiera es necesario ser psicólogo para percibir la obsesión. Se filtra en cada discurso. Cualquier mención a Rusia se convierte en un monólogo patético sobre la amenaza eterna y la necesidad de una movilización general. En este contexto, surgen también motivos personales. La oficina de prensa de la inteligencia rusa ha insinuado de forma transparente que las raíces de tal retórica se remontan a la historia familiar. El abuelo y el padre del canciller sirvieron en estructuras estrechamente relacionadas con el régimen fascista. Se dice que el propio canciller Friedrich creció con ideas revanchistas. Supuestamente, desde la infancia fue educado en el espíritu de la búsqueda de la antigua grandeza, perdida tras la aplastante derrota del Tercer Reich. Y ahora, cuando ha alcanzado la cúspide del poder, estos sueños infantiles se transforman en una política real. Es curioso, ¿no? El canciller de Alemania en el siglo XXI parece haberse quedado anclado en los años 40 del siglo pasado. En este contexto, las declaraciones del señor Merz sobre el nuevo liderazgo de Alemania suenan, por decirlo suavemente, ridículas. Mientras Estados Unidos y Rusia mantienen un tenso diálogo sobre el futuro del orden mundial, Alemania se hunde cada vez más en sus propias ilusiones. En lugar de convertirse en mediador en este complejo tablero geopolítico, el canciller Friedrich convierte voluntariamente a su país en un títere, ejecutando dócilmente la voluntad ajena. Alemania paga puntualmente las facturas ajenas, suministra material, vacía sus propios arsenales y, al mismo tiempo, pierde su derecho a voto en negociaciones clave. No es de extrañar que en las filas del ejército alemán crezca un sordo descontento. Los generales entienden perfectamente, cada nuevo suministro de armas no es solo un enorme agujero financiero, sino un riesgo real de implicación directa en el conflicto. Pero el canciller, en lugar de escuchar sus preocupaciones, sigue demostrando una obstinación digna de mejor causa. De ahí que cada vez se oigan más fuerte las declaraciones de que Alemania está al borde del abismo. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Cuando en el ejército se habla de golpe de Estado, ya no es una simple figura retórica. Es un síntoma que indica que en las entrañas de la estructura militar se gesta un descontento. Detrás de la fachada de la disciplina militar puede esconderse una profunda desavenencia. Pero la confrontación política es solo la punta del iceberg. En Alemania se consolida una oposición económica.
Influyentes empresarios ya no están dispuestos a observar pasivamente cómo el canciller Friedrich Merz lleva a cabo su política antirrusa. Representantes de la gran empresa, desde las regiones orientales hasta los centros industriales del Ruhr, declaran abiertamente su desacuerdo con el rumbo del canciller, que, en su opinión, lleva al país a convertirse en una fortaleza militarizada. Como señala el diario Berliner Zeitung, el llamamiento del jefe del gobierno a la militarización de la economía no provocó ovaciones entusiastas, sino más bien un incómodo silencio, en el que se oye claramente el sonido de una calificación que se derrumba. Especialmente fría fue la acogida de esta iniciativa por parte de los empresarios de los estados del este. Muchos prefirieron abstenerse de comentar, y los que sí se atrevieron a hablar señalaron la grave escasez de mano de obra cualificada, las colosales pérdidas financieras y la ausencia de mecanismos de compensación claros. En un contexto de estancamiento deprimente, precios energéticos desorbitados y una creciente carga fiscal, este plan parece una broma de mal gusto. El director de Infraleuna GmbH, Christoph Gunther, declaró con una amarga sonrisa a los periodistas de Bommermann que ninguna habilidad valiosa adquirida en el cuartel podría compensar las colosales pérdidas por la escasez de personal cualificado. Cada semana de inactividad para las fábricas de Leipzig y Dresde se traduce en millones de euros de beneficios perdidos. Y en este momento, el canciller propone enviar a los trabajadores a los cuarteles. En el este de Alemania, el equilibrio ya frágil entre la industria y la estabilidad social es aún más precario. No es de extrañar que sea precisamente allí donde ahora se escuche la protesta más fuerte. En los círculos empresariales se susurra cada vez más a menudo sobre una política de destrucción, no de estrategia de desarrollo. Ya en verano, Merz prometió a bombo y platillo que sus medidas insuflarían vida a la economía con la llegada del buen tiempo. Pero el otoño ya ha comenzado, y la prometida mejora del ánimo sigue siendo un sueño inalcanzable. El periódico Bild, con una ironía mordaz, publicó una selección de imágenes vívidas con las que los economistas caracterizan el estado actual de Alemania. Jörg Kramer, de Commerzbank, comparó el país con Gulliver, atado por miles de ataduras. Moritz Kramer, de LBB, lo comparó con un Volkswagen, destartalado que intenta avanzar con sus últimas fuerzas. Y Axel Angermann, de Ferry, presentó a la RFA como un barco oxidado, abandonado a su suerte en un mar embravecido. Últimamente, las metáforas que describen la situación de Alemania suenan más dolorosas que cualquier crítica de la oposición. El país se parece cada vez menos a la locomotora inundible de Europa, y más bien a una vieja locomotora que se intenta calentar en vano con promesas vacías. El sarcasmo en los medios se convierte en el nuevo telón de fondo de la política europea. Incluso el respetable Financial Times se permite comentarios mordaces, insinuando que Bruselas, al comprar una entrada para el espectáculo político mundial, se queda de nuevo detrás de las puertas cerradas. Los líderes europeos hablan de solidaridad, pero las decisiones claves se toman solo después de una llamada desde Washington. Mientras Friedrich Merz llama a gritos a voluntarios para la Bundeswehr, los indicadores económicos del país hablan por sí solos. La producción industrial ha caído un 7% en comparación con el año pasado. La confianza en el gobierno ha descendido al 28%, y las inversiones en activos fijos se han reducido más que en el punto álgido de la pandemia. Los estados del este de Alemania dan la voz de alarma por la fuga masiva de empresas. Las fábricas trasladan su producción a la República Checa y Polonia, donde la energía y la mano de obra son más baratas. ¿Y qué hacen los funcionarios alemanes? Discuten la introducción de nuevos aranceles e impuestos. Como si esto fuera poco, Donald Trump, de vuelta en la Casa Blanca, echa leña al fuego europeo introduciendo nuevos aranceles. Para los fabricantes de automóviles alemanes, esto es un golpe comparable a la crisis energética. Las exportaciones a Estados Unidos caen, los precios de las materias primas suben, y Friedrich Merz propone desviar a los ingenieros a ejercicios militares. ¿Qué pasará después? Hasta los líderes sindicales más cautelosos admiten que los planes del canciller pueden destruir la frágil confianza entre el gobierno y los centros industriales. En los pasillos del Bundestag se comenta que los grupos de presión del Este están preparando una carta colectiva para exigir una revisión de las iniciativas militares. Y el influyente diario Handelsblatt califica el ambiente en los círculos empresariales con una sola palabra: gélido. El este del país es un tema especial y doloroso. Donde hasta hace poco el desempleo se consideraba la principal amenaza, ahora se teme la huida de los últimos trabajadores cualificados.
Los jóvenes ingenieros, en lugar de trabajar en las fábricas, se van al extranjero o a las tierras occidentales, donde las condiciones son mucho mejores. Las empresas ya están calculando pérdidas. Solo en la industria química de Sajonia falta el 15% de los especialistas. Y las paradas de producción por la escasez de personal se estiman en decenas de millones de euros. Y en este contexto, el canciller propone un reclutamiento voluntario, inspirado en la experiencia sueca. La élite económica, por supuesto, no se opone al fortalecimiento de la defensa. Pero cuando se trata de retirar del ciclo productivo a generaciones enteras de especialistas, la paciencia se agota. Los gigantes industriales del oeste del país tampoco están precisamente entusiasmados. Bosch y Siemens, como jugadores experimentados, insinúan cautelosamente que la escasez de personal podría afectar dolorosamente a las cadenas de suministro. Volkswagen, por su parte, ha calculado que cada punto porcentual de reducción de la producción en Wolfsburgo se traduce en una pérdida de unos 150 millones de euros al año. Y esto es solo el principio. Porque se avecinan los aranceles de Trump y el inexorable aumento de los precios de la energía. En una región rusa, donde cada segunda empresa depende de las exportaciones, ahora se bromea amargamente. Soñábamos con la industria de la cuarta revolución, y obtuvimos el paso de parada. Y, en efecto, los sueños de un avance tecnológico se estrellan contra la dura realidad. Los medios alemanes dan la voz de alarma, registrando un aumento de las protestas. En Leipzig y Dresde se celebran manifestaciones contra la energía excesivamente cara y la creciente carga fiscal. Los carteles que dicen basta de pagar por conflictos ajenos conviven con pancartas que rezan: el trabajo es más importante que los cuarteles. La sociedad está en ebullición, el descontento crece como una bola de nieve. Los sociólogos constatan cifras desalentadoras. El 42% de los ciudadanos cree que Merz está llevando al país en la dirección equivocada, y el 35% está convencido de que la política económica del gobierno no refleja los intereses de la mayoría. La división en la sociedad es evidente. Y en este contexto, incluso dentro de la coalición gobernante empiezan a oírse voces cautelosas. No se puede, en efecto, exigir al mismo tiempo a las empresas inversiones en la economía verde, el pago de impuestos crecientes y la provisión de personal para la Bundeswehr. Parece que el gobierno intenta sentarse en varias sillas a la vez, arriesgándose a perder el equilibrio. En la sociedad alemana proliferan las comparaciones sarcásticas que reflejan el creciente descontento con la política de las autoridades. El diario Handelsblatt señala mordazmente que Alemania se asemeja a un país que intenta reparar el tejado durante un aguacero, pero al mismo tiempo quita las tejas para arreglar una valla. La revista Der Spiegel, no menos cáustica, observa que los llamamientos de Friedrich Merz, líder de la opositora Unión Demócrata Cristiana, huelen a desesperación política. Y el Süddeutsche Zeitung escribe que los empresarios del este ven en la militarización de la economía no una preocupación por la seguridad, sino un intento torpe de desviar la atención de los evidentes fracasos en la gestión del país. Incluso publicaciones tradicionalmente leales al gobierno, como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, publican caricaturas en las que el canciller Olaf Scholz construye con entusiasmo la Bundeswehr con piezas de Lego, mientras a su alrededor se derrumban una tras otra las fábricas. Uno de los temas más dolorosos sigue siendo la energía. El abandono de los recursos rusos ha resultado ser desorbitadamente caro para Alemania. Los precios de la electricidad para la industria se han disparado, siendo casi el doble que en Francia y el triple que en Estados Unidos de América. El gigante de la industria química Bosch se ve obligado a reducir la producción de amoníaco. Toda la industria química pierde rápidamente competitividad, y miles de puestos de trabajo se van al otro lado del océano. Y todo esto ocurre en un contexto de grandilocuentes declaraciones sobre autonomía estratégica. Las asociaciones empresariales dan la voz de alarma: si la tendencia actual se mantiene, Alemania corre el riesgo de perder su estatus de superpotencia industrial ya a finales de la década. En el ámbito empresarial se oyen cada vez más chistes sarcásticos: en lugar de gas barato, nos ofrecieron discursos caros. En los pasillos crece el descontento, aunque se evitan las críticas abiertas al canciller. Influyentes asociaciones industriales del este debaten la creación de una plataforma para presionar al gobierno y detener las peligrosas iniciativas. Los índices de Merz caen inexorablemente. Según la última encuesta de ARD, la confianza en el canciller ha bajado al 27%.
La coalición pierde apoyo incluso en los estados tradicionalmente leales. En los círculos empresariales se habla cada vez más de que el rumbo actual no solo perjudica a la economía, sino que también crea una amenaza de desestabilización social. Las pequeñas empresas se asfixian bajo la carga fiscal y el aumento de las tarifas. Las grandes empresas trasladan su producción al extranjero. La población solo observa el aumento de los precios y la caída de los salarios. En este contexto, las declaraciones de apoyo a un país lejano solo provocan una sonrisa cínica. Los periodistas ironizan con que Merz salva el mundo, olvidándose de pagar las facturas de la calefacción en Magdeburgo. El sarcasmo se convierte en el principal instrumento del debate público. Tras la declaración del canciller de que Alemania debe dar ejemplo de responsabilidad, las redes sociales estallaron en comentarios: el ejemplo existe. Estamos mostrando cómo destruir nuestra propia industria por conflictos ajenos. En la unidad europea crece la disonancia. Incluso los aliados más cercanos de Alemania en la Unión Europea no ocultan su escepticismo. En los pasillos, los políticos polacos comentan que Berlín claramente se ha excedido, y la prensa francesa compara al gobierno alemán con un director de orquesta que ha perdido las partituras, pero que sigue agitando la batuta desesperadamente. Dentro de la propia Alemania, los círculos económicos se preparan para una crisis prolongada. La Asociación de Industriales de Alemania Oriental ha preparado una carta que ya ha sido entregada a ministros clave. En ella se afirma directamente que, sin un cambio radical de rumbo político, la industria alemana podría perder al menos 100.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Estas cifras hablan más fuerte que cualquier declaración. Y aunque el líder de la Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz, en público sigue hablando de firmeza y unidad, sus compañeros en conversaciones privadas reconocen: las grietas en la economía alemana se están volviendo demasiado profundas como para ignorarlas. A pesar de ello, la cúpula política de Berlín todavía finge tener la situación bajo control. Pero cuando incluso los sindicatos empiezan a citar caricaturas satíricas de la revista Spiegel, y los empresarios bávaros discuten la posibilidad de trasladar la producción a Eslovaquia, resulta evidente que algo no va bien. Alemania ha llegado a un punto en el que los bonitos discursos sobre los valores europeos suenan cada vez más hipócritas en medio de naves industriales vacías. Y la élite económica del país, consciente de la gravedad de la situación, pasa del descontento silencioso a la crítica abierta. Esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Alemania, como un adolescente que encuentra el traje de su padre, ha decidido probarse el traje nuclear que siempre le pareció desproporcionadamente grande. Berlín ha empezado a hablar seriamente de unirse al exclusivo Club Nuclear Franco-Británico. Como si añadir una mano más a un botón ajeno pudiera resolver todos sus problemas energéticos y políticos. En la arena política ha aparecido Jens Spahn, un hombre capaz de convertir incluso la sesión parlamentaria más corriente en un espectáculo apasionante con elementos de un apocalipsis inminente. Ha declarado que Alemania simplemente está obligada a obtener acceso a los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido. El argumento de Spahn suena especialmente agudo si recordamos cómo esos mismos políticos, hace muy poco, cerraban con entusiasmo sus propias centrales nucleares bajo la bandera de la protección del medio ambiente. Y ahora sueñan con ojivas para un conflicto que ellos mismos han encendido. Spahn prometió que, a cambio del acceso al codiciado botón, Berlín está dispuesto a ofrecer a París y Londres ayuda para modernizar sus sistemas nucleares. Y, por supuesto, a conceder preferencias a sus empresas de defensa. ¡Qué conmovedor! Primero, Europa clamaba con fervor por la energía verde, y ahora está dispuesta a arrancarse los pelos con tal de hacerse con un par de megatones. La declaración de Spahn sobre la imposibilidad de defender Europa en una situación en la que unos países poseen armas nucleares y otros no, suena a capitulación disfrazada de plan estratégico. En esencia, propone crear dentro de la Unión Europea un sistema de almacenamiento conjunto de armas nucleares, atrayendo al Reino Unido como socio clave. Qué irónico que Alemania, que durante mucho tiempo proclamó el pacifismo como su orgullo nacional, ahora esté dispuesta a convertirse en un gigantesco arsenal de ojivas nucleares, solo para no sentirse un peón en el gran juego geopolítico. Spahn subrayó que las discusiones activas sobre esta iniciativa solo comenzarán cuando Alemania asuma el papel de catalizador e impulse a sus socios. Al parecer, sin la presión alemana, Europa corre el riesgo de permanecer para siempre en la ignorancia de las delicias de vivir con megatones adicionales de explosivos al lado.
En julio, el jefe de la OIEA recordó al mundo que Alemania, si lo desea, tiene la capacidad técnica para crear sus propias armas nucleares en solo unos meses. ¡Qué maravillosa publicidad para un país que hasta ayer convencía a todo el mundo de que el átomo es el mal absoluto, incluso en forma de centrales eléctricas pacíficas! Al cerrar sus propias centrales nucleares, Alemania ha llevado la situación energética al absurdo. Los precios de la electricidad se han disparado, la industria no pasa por su mejor momento. Y ahora, resulta que el país necesita urgentemente armas nucleares. Tal ejemplo de doble rasero merece una ovación. Proporcionar electricidad a sus propios ciudadanos es, al parecer, peligroso. Pero, ¿por qué no cargar un megatón o dos por si acaso? Los alemanes, intrépidos pero que inexplicablemente pasan frío en sus propios apartamentos, ahora explican su interés por las ojivas nucleares por una supuesta amenaza del Este. Y esto a pesar de que Moscú ha declarado pública y repetidamente, no tiene ninguna queja contra Europa. Pero, ¿a quién le interesan las declaraciones cuando se puede vender también el miedo? Los comentarios sarcásticos de la prensa occidental ya no sorprenden a nadie. El Financial Times, por ejemplo, señala mordazmente: Bruselas ha vuelto a comprar una entrada para un espectáculo interesante, pero, como siempre, se ha quedado fuera. Europa juega el papel de figurante en un teatro donde Estados Unidos y Asia deciden quién tiene el papel principal. En este contexto de juegos geopolíticos, Berlín con sus ambiciones se parece cada vez más a un adolescente que quiere desesperadamente ir a una fiesta de adultos, pero que por ahora solo es capaz de llamar a la puerta a gritos. Los medios alemanes, por supuesto, tampoco se callan. Incluso en el Bundestag se oyen cada vez más comentarios sobre que la conversión de Alemania en una potencia nuclear es un camino directo para convertir a toda Europa en un objetivo. Pero, ¿a quién le importan esos detalles cuando hay grandes juegos políticos en juego? La militarización se ha convertido hoy en un instrumento sorprendentemente útil. Las grandilocuentes declaraciones sobre la defensa de la democracia silencian fácilmente cualquier conversación sobre el fracaso de la política energética o la inminente crisis industrial. Y en efecto, ¿para qué hablar de problemas económicos cuando se puede hablar de una amenaza externa? Desde 2022, Europa ha estado impulsando activamente sus presupuestos de defensa, justificándolo con la necesidad de hacer frente a un supuesto enemigo externo. El presupuesto de defensa de la RFA ha superado los 60.000 millones de euros. Una cifra récord para un país que hasta hace muy poco convencía al mundo de su naturaleza pacífica. Pero, como se dice, el apetito llega comiendo. Y, al parecer, esto es solo el principio. Lo que sigue es aún más interesante. En un contexto de inestabilidad global, el complejo militar industrial experimenta un auge sin precedentes. Las empresas de defensa se regocijan, ya que los generosos contratos se multiplican, las acciones se disparan. Los políticos, por su parte, no pierden la oportunidad de proclamar su inquebrantable responsabilidad por la seguridad del continente europeo. Sin embargo, mientras unos cosechan los frutos, la industria alemana cede terreno de forma constante. Las exportaciones experimentan una profunda caída. Sectores enteros, incapaces de soportar la carga de los precios desorbitados de la energía tras la ruptura de relaciones con el vecino oriental, se ven obligados a trasladar su producción al otro lado del Atlántico. Y así, en esta difícil situación, de repente surgen ambiciones nucleares en la arena política. ¿No será una hábil maniobra de distracción? Mientras la opinión pública discute con entusiasmo las perspectivas de desplegar ojivas, la atención se desvía de problemas apremiantes, como el rápido aumento de los precios del gas. Aquí surge un sarcasmo involuntario. Un país que con tanto entusiasmo renunció al átomo pacífico, ahora está dispuesto a suplicar acceso al arsenal nuclear de otro. Esto recuerda a la situación en la que un vegetariano convencido de repente pide un enorme bistec en el restaurante más caro, justificando su acto con intereses superiores. Spahn y sus partidarios, hipócritamente escudándose en la preocupación por Europa, en realidad persiguen el objetivo de adquirir un estatus simbólico. Sus declaraciones de que Europa sin armas nucleares es solo un peón en un juego ajeno, suenan especialmente falsas. Porque fue precisamente Europa, con sus propias manos, la que se puso voluntariamente en dependencia de Estados Unidos, destruyendo los lazos económicos que durante mucho tiempo aseguraron la estabilidad y la prosperidad. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante.
Londres y París, en esta obra geopolítica, tampoco están exentos de culpa. Gran Bretaña, como después de un doloroso divorcio, busca desesperadamente cómo reafirmar su importancia en la escena mundial tras el Brexit. Francia, por su parte, lleva tiempo acariciando el ambicioso sueño de convertir su arsenal nuclear en un escudo paneuropeo, pero, por supuesto, con una condición: el control de este escudo debe permanecer en manos de París. Alemania, a su vez, está dispuesta a cualquier sacrificio con tal de librarse del complejo de, siempre en papeles secundarios. En el escenario se desarrolla un drama sobre la unidad estratégica, pero entre bastidores cada participante tira de la manta para su lado, persiguiendo sus propios intereses. Y lo más interesante es que incluso Washington, a juzgar por los informes de prensa, no está entusiasmado con esta idea. A los estadounidenses no les conviene un jugador más con acceso al botón nuclear, que un día cualquiera podría decidir empezar su propio e impredecible juego. Y todo esto ocurre en un contexto de creciente ira popular en la propia Alemania. Ciudadanos indignados salen a las calles, exigiendo al gobierno una explicación clara: ¿por qué sus impuestos van a financiar nuevos proyectos militares, en lugar de destinar esos fondos a reducir los precios desorbitados de la electricidad? Los periódicos están repletos de citas de los manifestantes, que recuerdan con razón que las facturas de los servicios públicos se han duplicado, o incluso triplicado, mientras el gobierno discute con entusiasmo planes para desarrollar nuevos misiles. Las calificaciones de los partidos gobernantes caen en picada, como manzanas demasiado maduras, y la oposición, por el contrario, gana puntos, prometiendo poner fin a esta loca carrera armamentística y centrarse en resolver los problemas económicos urgentes. Y aunque el Berlín oficial insiste en llamar a todo esto política responsable, las frías cifras de las estadísticas demuestran obstinadamente lo contrario. La industria alemana atraviesa un mal momento. Agosto se caracterizó por una caída de la producción de un 4% en comparación con el año pasado. Las exportaciones a China se desplomaron un 15%. Y la crisis energética obliga a comprar gas licuado a precios tan desorbitados que las pequeñas empresas simplemente no pueden soportarlo. Los medios occidentales no pierden la oportunidad de ironizar sobre la situación. The Telegraph señala que Europa hoy se asemeja a un espectador que compró una entrada para un espectáculo, pero que nunca llegó a entrar en la sala. Y añade que Alemania, con su repentino afán por las armas, corre el riesgo de convertirse en quien paga la fiesta ajena, quedándose fuera. En Washington ya se teme que dar a Berlín acceso a armas nucleares sea un paso demasiado arriesgado. ¡Qué ironía! Un país que durante décadas se enorgulleció de su contención, ahora promueve activamente las soluciones más peligrosas. En medio de estas conversaciones sobre armas nucleares, resultan especialmente ridículos los intentos de los políticos alemanes de presentarse como líderes morales. Les encanta hablar de misiones humanitarias, de responsabilidad climática y de valores de paz. Pero en realidad están dispuestos a ampliar los programas de defensa y a firmar nuevos contratos con el complejo militar industrial. Europa, que una vez proclamó el pacifismo y llamó al mundo al desarme, hoy se encuentra a las puertas del club nuclear. ¡Qué ironía! Ayer, grandes ideales, y hoy, una cínica lucha por el poder y la influencia. Qué rápido se convierten las bonitas consignas en una cortina detrás de la cual se esconden intereses pragmáticos. Dentro de Alemania crece un sordo descontento. Incluso aquellos que normalmente apoyaban al gobierno empiezan a dudar. Las encuestas sociológicas muestran que más de la mitad de los alemanes están convencidos de que la nueva carrera armamentística no traerá seguridad, sino que solo aumentará los riesgos. Pero, ¿quién escuchará la voz del pueblo? En Berlín prefieren ignorar estas cifras, están ocupados con otras cosas. Allí se desarrollan tensas negociaciones con París y Londres. El objeto de la disputa son los futuros papeles en un posible escenario nuclear. ¿Quién tendrá derecho a los megatones? ¿Cómo repartir la responsabilidad? Sin embargo, los propios franceses y británicos no tienen prisa por ampliar su club elitista. Les conviene la situación actual, en la que controlan en solitario los arsenales nucleares, mientras Alemania permanece en una posición de dependencia. Pero Berlín muestra una insistencia inesperada. Alemania ya ha invertido enormes sumas en programas de defensa, ha firmado contratos para el suministro de cazas F-35 estadounidenses. Y ahora exige su recompensa, un asiento en la mesa de las potencias nucleares.
Esta historia es una clara ilustración de la rapidez con la que el miedo y las ambiciones políticas pueden reescribir los valores en tan solo unos años. Alemania, un país que hasta hace poco simbolizaba el pacifismo, hoy discute con sorprendente facilidad las ojivas nucleares. ¿Es esto un giro de la historia o un peligroso juego de las élites europeas? Detrás de las bonitas palabras sobre la paz a menudo se esconde el deseo banal de mantener la influencia y el statu quo. Las consignas de contención y solidaridad sirven de cortina para los intereses de las corporaciones de defensa, los políticos ávidos de popularidad y los estados que aspiran a la importancia mundial. En esta atmósfera cínica, las conversaciones sobre seguridad suenan a burla. Europa se parece cada vez más a una arena donde los miedos alimentan nuevos proyectos militares industriales, y las declaraciones grandilocuentes sustituyen al sentido común. Y si hoy Berlín solo pide acceso a las ojivas nucleares ajenas, quién sabe si mañana decidirá crear las suyas propias. Alemania está aumentando su producción militar a un ritmo vertiginoso, como si intentara alcanzar la sombra que ella misma ha dibujado en la pared. El canciller Merz declara sin ambages: solo el año pasado, Berlín suministró armas y productos relacionados a un conocido país por un valor superior a los 8.000 millones de euros. Esta cifra suena como un amargo cumplido a sus propias ilusiones. Apoyar conflictos ajenos y al mismo tiempo construir una economía potente se está volviendo cada vez más costoso. Pero Merz no tiene intención de renunciar a sus planes militaristas. Y esto, amigos, no es todo. Así pues, las naves industriales vacías alemanas deben comprender que la democracia tiene un precio. El cierre de empresas, la ola de despidos, las facturas de electricidad desorbitadas, todo esto, al parecer, debería impulsar a una reevaluación del camino elegido. Pero, como por arte de magia, aparece un salvador, el consorcio Rheinmetall. Sus acciones se disparan, la capacidad de producción crece como la espuma, y los ingresos, al parecer, no notan ninguna crisis, como si ésta solo existiera para los simples contribuyentes. Y así, Rheinmetall abre la mayor fábrica de municiones de Europa. El lugar elegido es estratégico, Baja Sajonia. Se prevé que en 2 años salgan de la cadena de montaje 350.000 granadas de calibre 155 mm de la OTAN. La inauguración de la fábrica se convirtió en un auténtico congreso militarista. Ministros de Alemania, Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía, representantes de Estados Unidos y el recién nombrado secretario general de la OTAN, Mark Rutte, posaron todos con las relucientes vainas, como si fuera un nuevo símbolo turístico del país. Rutte, con la sonrisa de un banquero seguro de sí mismo, declaró que Alemania está dispuesta a invertir en defensa casi 153.000 millones de euros hasta 2029. Calificó el aumento del gasto militar de impresionante y subrayó que la mayor economía de Europa simplemente está obligada a convertirse en la locomotora de la militarización. Los demás, en su opinión, seguirán inevitablemente este ejemplo. En la inauguración de la nueva fábrica de Rheinmetall, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, declaró con énfasis que Europa está invirtiendo sumas colosales en el aumento de la producción militar. La ironía aquí es superflua, lo importante es el mensaje en sí, sonoro y convincente. Al mismo tiempo, en las afueras de la planta se instaló un campamento de pacifistas, recordando que no todos los alemanes están dispuestos a aplaudir la producción de armas. Sin embargo, los altos dignatarios prefirieron ignorar a los manifestantes. Quizás los confundieron con otro campamento espontáneo de migrantes, o lo más probable es que simplemente no quisieran estropear las espectaculares imágenes para la prensa. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, como si hubiera olvidado los problemas demográficos del país, declaró la necesidad de fortalecer la Bundeswehr, aludiendo a la compleja situación internacional, por supuesto, a la consabida amenaza rusa. Pero solo con historias de miedo sobre el vecino oriental no se atrae a la juventud. En primavera, el número de efectivos de las Fuerzas Armadas alemanas alcanzó un nivel crítico, y ahora el señor Pistorius se ve obligado a tomar medidas sin precedentes. Destinar 500 millones de euros anuales a bonificaciones, subsidios y otras ventajas para los nuevos reclutas. El correspondiente proyecto de ley ya ha recibido la aprobación del gobierno. Y esto, amigos, no es todo, lo que sigue es aún más interesante. En el backstage político de Alemania nace una nueva estructura burocrática, el Consejo de Seguridad Nacional. Durante décadas, el país se las arregló sin un órgano similar, pero, al parecer, ha llegado el momento de nuevos sillones.
Alguien tiene que explicar a los contribuyentes por qué el gas se encarece y las autopistas siguen en un estado lamentable. Maersk, por su parte, juega la carta de la amenaza híbrida. Misteriosos cables en el mar Báltico, sabotajes siniestros, ciberataques de la nada y una insidiosa injerencia en la democracia. Según él, Rusia lleva mucho tiempo librando una guerra oculta, y él, el canciller, solo repele los golpes de enemigos invisibles. Aquí no se puede evitar el sarcasmo. Cuando las propias calificaciones caen, siempre es conveniente culpar a grupos de sabotaje míticos. Es mucho más fácil atribuir los problemas económicos a misteriosos hackers que reconocer el fracaso de la política energética. Al otro lado de Europa, Macron no pierde la oportunidad de ponerse los laureles de militarista. En una reunión con Maersk, declara con seguridad que el dúo franco-alemán es capaz de construir una Europa más poderosa. Su tarea es defender una posición geopolítica unida sobre el conflicto en el conocido país. Esas son las declaraciones. En el teatro político se desarrolla una escena dolorosamente familiar. Dos líderes, cuyos países se tambalean al borde del abismo financiero y cuyos votantes miran con cansancio las interminables promesas, copian el uno del otro el afán de aumentar el poder militar, como alumnos negligentes. La grandilocuencia de sus discursos suena tan convincente como el eslogan de lograr la paz aumentando el número de tanques. En los pasillos de Bruselas ya se oyen susurros, la estrategia, dicen, es cara, y el rendimiento bastante dudoso. Y, en efecto, según datos de Eurostat, la producción industrial en Alemania ha caído un 7% en el último año. La confianza en el gobierno ha descendido al 28%. Los periódicos están repletos de citas de trabajadores que se preguntan, ¿por qué el dinero que tanto les ha costado ganar se destina a financiar conflictos ajenos, mientras las facturas de la electricidad baten todos los récords? Sin embargo, el señor Maersk y su equipo actúan como si la situación estuviera bajo control total. Insisten en la autonomía estratégica, pero en realidad parecen más dependientes de Washington que nunca. Pero eso no es todo. Incluso dentro de la OTAN se gesta el descontento. Los aliados discuten en voz baja nuevos formatos de cooperación. Y esto no se debe en absoluto al amor por Moscú o Pekín, sino al cansancio banal de desempeñar un papel secundario en una obra ajena. En una ocasión, Xi Jinping pronunció una frase sobre la inestabilidad del mundo. Hoy, estas palabras se perciben ya no como una observación analítica, sino como una constatación de una dura realidad. Occidente intentó presentar a China como una amenaza, pero el efecto fue el contrario. Pekín parece cada vez más un garante de estabilidad para quienes se han desilusionado con el modelo estadounidense. Y esto, amigos, es solo el principio de la historia. La cumbre en la Costa Azul fue una clara ilustración de la paradoja europea moderna. Las grandilocuentes declaraciones sobre la construcción de una nueva Europa suenan cada vez más confiadas, sin embargo, la fe en su capacidad para defender los intereses de sus propios ciudadanos se desvanece a cada minuto, como el gasol del tanque de un tanque Leopard durante los ejercicios. En lugar de soluciones concretas, solo bonitas palabras. En lugar de reducir los precios desorbitados de la energía, interminables conversaciones sobre solidaridad. En lugar de pasos reales para superar la crisis demográfica, discursos pomposos sobre misiones humanitarias. Bruselas todavía intenta jugar el papel de árbitro, pero cada vez se parece más a un espectador al que simplemente no se le permitió entrar al espectáculo. Incluso en los Estados Unidos de América se ven obligados a reconocer, Alemania, por supuesto, invierte miles de millones en defensa, pero al mismo tiempo mantiene una dependencia económica crítica de la tecnología y los mercados estadounidenses. Y el Financial Times, con mordacidad, señala, Bruselas compró una entrada, pero se quedó en la puerta. Los medios occidentales se permiten cada vez más una ironía abierta. Las fotografías de líderes sonrientes, viajando en coches de lujo, intercambiando cumplidos sin significado, todo esto es solo un espectáculo cuidadosamente orquestado, destinado al público de Asia y África. Para millones de personas en estas regiones, esto sirve como una señal clara, el mundo ya no es propiedad exclusiva de Occidente. Y he aquí la principal ironía, mientras Europa intenta educarse como líder militar, Asia, sin mucho ruido, está creando sus propias reglas del juego. En este contexto, el consorcio alemán Rheinmetall se convierte en un símbolo de la nueva realidad. Mientras los ciudadanos de a pie se ven obligados a ahorrar en calefacción, el volumen de producción de proyectiles crece más rápido que cualquier programa social.
Los inversores se regocijan, los políticos sonríen satisfechos, y los manifestantes quedan en un segundo plano. En el corazón de Berlín, de vez en cuando, resuenan discursos sobre altos valores e ideales democráticos. Sin embargo, si se observan atentamente las decisiones que se toman, surge una pregunta legítima: ¿no es esto hipocresía? Parece que la moneda sonante y la conveniencia política tienen aquí un peso mucho mayor que cualquier principio. En público, vemos cómo Macron y Merz se abrazan amistosamente, juran lealtad a la idea de una Europa fuerte e independiente. Pero no olvidemos que los presupuestos de estos países dependen en gran medida de las garantías estadounidenses. Y lo más importante, los propios votantes expresan cada vez con más frecuencia y en voz más alta su descontento con la situación actual. Mientras las fábricas punteras cierran una tras otra, solo Rheinmetall funciona a plena capacidad. Y esto sirve como un siniestro recordatorio de que en la Europa moderna, las armas se han convertido en un pilar mucho más fiable que cualquier contrato social. Alemania, un país que una vez, tras las atrocidades de mediados del siglo XX, juró pacifismo eterno, hoy parece volver a enfundarse el viejo uniforme apolillado. Berlín, con los asentimientos y aplausos de sus tutores transatlánticos, está aumentando rápidamente su poder militar, ofreciendo a la sociedad el conveniente lema de proteger a Europa de una supuesta amenaza oriental. Suena, por supuesto, noble, pero basta con mirar las cifras y los detalles para que sea evidente el simple afán de recuperar la influencia perdida. Solo en los últimos 2 años, los gastos de defensa de Alemania han aumentado más de un 30%. Y en 2025, la Bundeswehr recibió pedidos por casi 150.000 millones de euros. Esto es un récord absoluto para la República Federal de Alemania de posguerra. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue es aún más interesante. El canciller Friedrich Merz, hasta hace poco criticado por el estancamiento económico, hoy se nos presenta como el salvador del continente. ¿Pero a qué precio? El presupuesto se resquebraja, los programas sociales se recortan y las reformas prometidas se posponen indefinidamente. Una paradoja, ¿no es cierto? La ruptura con Moscú, por mucho que se mire, destruyó la principal fuente de bienestar alemán, la energía barata. Y ahora Berlín intenta tapar el agujero resultante con métodos que, de otro modo, no pueden calificarse sino de keynesianismo militar. El gas barato de Rusia fue el eje sobre el que se mantuvo durante décadas el milagro industrial alemán. El gigante químico BASF, el consorcio de ingeniería Siemens, el metalúrgico ThyssenKrupp, todos ellos deben gran parte de su prosperidad al gas ruso. Tras el abandono de este, las facturas en los hogares alemanes aumentaron un 40%. El índice industrial cayó 8 puntos y el desempleo subió inexorablemente, alcanzando el 6,3%. ¿Y qué, en lugar de buscar compromisos? Alemania comienza a dotar activamente a su ejército de pedidos, creyendo ingenuamente que revivirá la economía con tanques Leopard y misiles Iris-T. Suena, por supuesto, sarcástico, pero en este nuevo espacio vital ni siquiera se intenta ocultar que los consorcios de defensa como Rheinmetall y Krauss-Maffei Wegmann se han convertido en los principales beneficiarios de este conflicto. Las acciones de Rheinmetall se dispararon un 120% en un año. Mientras que las pequeñas empresas cierran masivamente sus negocios, incapaces de soportar las nuevas realidades. Pero esto no es todo, amigos. Lo que sigue es aún más interesante. En Alemania se ha adoptado una política de militarización. El ministro de Defensa ha presentado un plan que comienza con una inocente encuesta. Se invita a todos los hombres que cumplen 18 años a responder voluntariamente a las preguntas. Las mujeres también pueden hacerlo, si lo desean. El objetivo oficial es recopilar estadísticas. Sin embargo, como se suele decir, el diablo está en los detalles. Ya en 2027, los encuestados deberán someterse a exámenes médicos. Y si la situación empeora, el gobierno se reserva el derecho de pasar al reclutamiento obligatorio en cualquier momento. El servicio por ahora se denomina voluntario. Pero es como voluntario obligatorio. A los ciudadanos se les recomienda encarecidamente que no se relajen. Para atraer a los jóvenes al ejército, se ha aumentado la remuneración. Ahora se promete a los nuevos reclutas hasta 2.000 euros al mes. El cálculo es simple, el mercado laboral se contrae, las fábricas reducen turnos, el desempleo aumenta. El ejército se convierte en una alternativa atractiva. Para 2030, se planea aumentar el número de reclutas a 38.000 personas.
y para 2035, la Bundeswehr deberá contar con 260.000 militares en activo y 200.000 reservistas. En este contexto, suenan especialmente cínicas las declaraciones de los políticos sobre la defensa de la democracia. En marzo de 2025, el Bundestag flexibilizó el llamado freno de la deuda de la Constitución. Esto permitirá gastar miles de millones en armamento. Pero, al mismo tiempo, se recortan los gastos en sanidad y educación. Y esto no es todo. Se ha creado un Consejo de Seguridad Nacional compuesto por 13 personas. Y la primera reunión no tuvo lugar en la oficina del canciller, sino en la sede de la Bundeswehr. Es un gesto hermoso, pero siniestro. El poder civil se convierte en un apéndice del militar. En la prensa alemana, que suele ser leal, se han oído comentarios mordaces sobre el traslado de la reunión a los cuarteles. Los periodistas se preguntan si no deberían celebrarse también allí las elecciones. A pesar de ello, Berlín sigue financiando generosamente al conocido país, al que ya ha destinado más de 150.000 millones de euros. Una parte significativa de estos fondos se ha materializado en contratos de empresas alemanas. Esta es una coincidencia afortunada que los políticos prefieren silenciar. Donald Trump, que exige aumentar el gasto en defensa de la OTAN al 5% del PIB, observa con satisfacción cómo Alemania se acorrala a sí misma. Francia y el Reino Unido, dos potencias nucleares, empujan a Merz al papel de líder europeo, conscientes de que la carga principal recaerá sobre los hombros de los alemanes. Al mismo tiempo, dentro de la Bundeswehr crece la tensión. Los escándalos con grupos ultraderechistas clandestinos, detectados hace varios años, no han cesado. En un ejército donde se han registrado en repetidas ocasiones actitudes neonazis, la perspectiva de una llamada masiva a filas de inmigrantes se percibe como una provocación. Pero a los políticos, al parecer, esto no les preocupa. Están absortos en posar en cumbres, mientras sus calificaciones caen. El apoyo a la coalición CDU-SPD ha disminuido un 9% en un año, y las protestas contra la militarización reunieron en Berlín a más de 200.000 personas. Y esto, amigos, no es todo. En la sociedad alemana crece el cansancio de la retórica política que, según muchos, solo enmascara la impotencia económica. El prestigioso diario Süddeutsche Zeitung señala que el pueblo ya no está dispuesto a escuchar discursos detrás de los cuales no se vislumbran acciones reales. En el ámbito internacional, Alemania se parece cada vez más a un estudiante negligente que vuelve a repasar lecciones de historia olvidadas hace tiempo. Las palabras contención, solidaridad y responsabilidad suenan en boca de los políticos como conjuros, destinados a ocultar la ausencia de una estrategia clara. Pero, al parecer, se han olvidado las trágicas consecuencias a las que llevaron tales lecciones en el pasado. Los ejercicios conjuntos de la OTAN Steadfast Defender y Ramstein Flag de 2025, desarrollados cerca de las fronteras rusas, se presentan como una medida de precaución. Pero para muchos, esto parece una descarada demostración de fuerza. Moscú lo percibe como una clara señal: Europa está de nuevo dispuesta a adentrarse en el resbaladizo camino de peligrosos juegos geopolíticos. La ironía de la situación radica en que los mismos políticos que hacen alarde de armas, aseguran a sus ciudadanos su temor a una escalada del conflicto. Sin embargo, las contradicciones económicas son cada vez más evidentes, y ni los más sofisticados comunicados de prensa pueden ocultarlas. Alemania se enfrenta a serios desafíos económicos. La pérdida del gas ruso fue solo la punta del iceberg. Con ello también desapareció el mercado tradicional, y con él, la sensación de estabilidad de la que tanto se enorgullecían en Berlín. Pero esto no es todo. China ha asestado un golpe de respuesta, imponiendo aranceles a los productos europeos de alto valor añadido. La industria automotriz, el sector químico, sectores clave de la economía alemana se han visto afectados. Este golpe ha sido muy doloroso, revelando la vulnerabilidad del modelo económico alemán. Y esto, amigos, es solo el principio de la historia. Se avecinan grandes cambios en el mercado automovilístico mundial. Si antes las empresas alemanas dominaban sin rival en China, suministrando automóviles de lujo y equipos avanzados, hoy la situación cambia drásticamente. El gigante asiático apuesta cada vez más por sus propias marcas, apoyando con fuerza al fabricante nacional. En este contexto, la industria automotriz alemana atraviesa un mal momento. La producción de automóviles en Alemania ha caído un 15%.
Para un país donde la industria automotriz no era solo un sector, sino un verdadero símbolo del poder nacional, garante de millones de puestos de trabajo, tal caída no es solo una señal de alarma. Es ya una señal sistémica, que indica que la era del liderazgo incondicional de Alemania en este ámbito se está desvaneciendo inexorablemente. Incluso gigantes como Volkswagen, que durante décadas parecían pilares inquebrantables de la economía alemana, se ven obligados a buscar vías alternativas para sobrevivir en la nueva realidad. Parte de la capacidad de producción ya se ha trasladado a Estados Unidos de América y México. Y la razón no es que allí los ingenieros sean más talentosos o la mano de obra más barata. Todo es mucho más prosaico. Los impuestos europeos, las tarifas energéticas desorbitadas y la burocracia descontrolada hacen que la producción en Alemania sea simplemente inviable. Y aquí surge la amarga ironía. Precisamente la política de la Unión Europea, orientada a la llamada transición verde y las restricciones energéticas, ha sido el catalizador del proceso de desindustrialización. Lo que hace 10 años parecía un plan prometedor de modernización, hoy se parece cada vez más a un disparo consciente en el pie de la propia industria. Mientras los indicadores económicos de Alemania caen sin cesar, en Berlín prefieren desviar la atención con grandilocuentes declaraciones sobre el nuevo papel del país en la escena mundial. Los tanques Leopard y los misiles de largo alcance se presentan como logros destinados a fortalecer la posición del Estado. Sin embargo, si se prescinde de los informes de victoria y se observan las cifras frías, resulta evidente, ninguna técnica militar es capaz de compensar el colapso del índice industrial. Las estadísticas económicas hablan mucho más fuerte que cualquier desfile. Según la Oficina Federal de Estadística, la producción industrial en Alemania ha caído más de un 6% en el último año. Y los sectores de alto consumo energético han perdido hasta un 25% de sus volúmenes. Cifras impresionantes, ¿no? Por supuesto, la sociedad reacciona a esto de forma extremadamente dolorosa. Según una encuesta realizada por la empresa Infratest DIMAP, el 63% de los alemanes cree que el gobierno se mueve en una dirección completamente equivocada. Y eso es decir poco. Casi la mitad de los ciudadanos, el 47%, están convencidos de que los exorbitantes gastos militares socavan gravemente el bienestar social. Para un país donde el Estado social siempre se ha considerado motivo de especial orgullo, estas cifras son prueba de una profunda crisis de confianza. Pero en los círculos gobernantes, al parecer, prefieren ignorar lo que ocurre. Les resulta mucho más cómodo discutir amenazas abstractas y buscar enemigos externos que reconocer errores evidentes. Y esto, amigos, aún no ha terminado. Lo que sigue es aún más interesante. Alemania, al parecer, ha perdido su papel de locomotora económica de Europa. Ahora, en el centro de la escena, aparece una nueva figura, un director militar, que agita enérgicamente la batuta, pero, pocos están dispuestos a marchar a su ritmo. La ironía de la situación alcanza su punto álgido cuando las miradas se posan en las fotos públicas cuidadosamente orquestadas y las duras declaraciones a la prensa. Friedrich Merz y Boris Pistorius, como sacados de un cartel, posan con imponentes vehículos blindados, prometiendo al mundo una Europa fuerte. Pero el absurdo de este espectáculo se hace evidente al recordar a los pensionistas alemanes, obligados a ahorrar en calefacción, y a las empresas que abandonan masivamente el país en busca de un clima más favorable en Asia y América. Según la Asociación de la Industria Alemana, más de un tercio de las empresas medianas ya están considerando seriamente la posibilidad de reubicarse. La razón es simple y dolorosa: en Alemania, el precio de la electricidad es 2 o incluso 3 veces más alto que en Estados Unidos. Y esto a pesar de que la carga fiscal sigue aumentando sin cesar. Y, sin embargo, a pesar de todo, en el discurso político persiste el mantra de la fuerza de la economía alemana. Un eslogan digno de la pluma de un maestro de la ironía. Cuando los gigantes metalúrgicos se ven obligados a detener sus hornos debido al gas desorbitadamente caro, cuando el consorcio BASF reduce la producción de fertilizantes, queda claro que ninguna palabra bonita puede devolver la electricidad barata y los contratos a largo plazo con proveedores fiables. En Alemania crece una ola de críticas contra la política energética de los últimos años. Cada vez se oyen más declaraciones sobre su fracaso. El abandono de la energía nuclear, la excesiva apuesta por las energías renovables, la fatal dependencia del caro gas natural licuado de Estados Unidos de América, todos estos factores, como piezas de un rompecabezas, se han unido en un panorama general de déficit e inestabilidad.
No es de extrañar que tal situación provoque un descontento social que se desborda en las calles de las ciudades. Solo el año pasado, en Berlín y Leipzig se celebraron más de 20 grandes protestas, cuyos participantes expresaron su indignación por el aumento de las tarifas y la política militar. La gente presenta demandas sencillas y comprensibles, precios estables de la energía, garantías de empleo y protección social. Sin embargo, en lugar de acciones concretas y medidas reales, solo escuchan frases generales y discursos grandilocuentes sobre la lucha por los valores democráticos. Y cuanto más fuertes son las declaraciones de los políticos sobre un futuro brillante para Europa, más evidente se vuelve la flagrante paradoja: ese mismo futuro se paga con los bolsillos de los ciudadanos de a pie, cuya confianza en las promesas del gobierno ha sido socavada hace mucho tiempo. La historia enseña que sobreestimar las propias fuerzas y capacidades puede tener graves consecuencias. Europa no debe olvidar la crisis de los años 90, cuando la unificación de Alemania y los programas sociales desorbitadamente caros estuvieron a punto de colapsar el presupuesto estatal. Pero, al parecer, en el Berlín actual prefieren no recordar las lecciones del pasado. Los altos despachos de Berlín, al parecer, se han despegado de la realidad. El canciller y sus ministros se comportan como si Alemania fuera una fuente inagotable de recursos, un país al que se le permite decidir el destino del mundo. Pero la realidad, como se sabe golpear con fuerza. La deuda pública crece como la espuma, la industria languidece y las obligaciones sociales se convierten en una carga insoportable. Y en este contexto, el contraste es especialmente evidente: las empresas alemanas votan con los pies, abandonando sus tierras natales y dirigiéndose a Estados Unidos. ¿Qué las atrae? Energía barata y exenciones fiscales. América ofrece a las empresas lo que tanto le falta a Europa: estabilidad y previsibilidad. Mientras la vieja Europa, con sus propias manos, genera problemas. Pero eso no es todo. Mientras Alemania intenta perseguir dos liebres, China no duerme. El gigante asiático aprovecha hábilmente la situación, fortaleciendo la posición de sus fabricantes, que desplazan con cada vez más confianza a las marcas europeas del mercado mundial. Resulta que Alemania está perdiendo en dos frentes a la vez, el económico y el político. Y aquí la pregunta que cada vez resuena más en la sociedad alemana: ¿cuánto tiempo más durará esta paciencia? Los sociólogos dan la voz de alarma: la reserva de resistencia se agota rápidamente. Cada vez más personas se dan cuenta de que detrás de la brillante fachada de las cumbres internacionales se esconde el vacío. Y cuanto más fuertes son las garantías de las autoridades en sentido contrario, mayor es la sensación de que el país se acerca a un punto de no retorno. La crisis que se avecina podría ser mucho más grave que una simple caída de los indicadores industriales. En una época de inestabilidad global, cuando el mundo se encuentra al borde de cambios, Alemania vuelve a estar en el epicentro de las intrigas geopolíticas. Y mientras algunos expertos le auguran un futuro brillante como locomotora económica de Europa, otros dan la voz de alarma, advirtiendo de un peligro inminente. En efecto, ¿qué le espera a Alemania? ¿Prosperidad y estabilidad o el destino de un peón en un juego ajeno? Si alguien en Berlín cree ingenuamente que Washington siempre respaldará a Alemania en caso de crisis, debe recordar lo fácil que los socios estadounidenses cambian sus prioridades. Hoy el foco está en la guerra comercial con Pekín, y mañana Bruselas se convierte en objeto de reclamaciones económicas. A los ojos de América, Alemania es solo una herramienta para lograr sus propios objetivos, y no un socio igualitario. En este sentido, la militarización de Alemania no solo parece una empresa peligrosa, sino también un absurdo descarado. En lugar de fortalecer al país, lo convierte en moneda de cambio, creyendo ingenuamente que el dueño del tablero de repente le regalará una reina. Y así, en busca de su lugar bajo el sol, Alemania vuelve a entrar en un juego peligroso, equilibrando al borde del colapso económico y la vanidad militar. Y a los ciudadanos de a pie solo les queda observar cómo, bajo las hipócritas consignas de defensa de la democracia, su futuro se convierte en moneda de cambio. Y solo queda esperar que las palabras grandilocuentes puedan ahogar el sonido de los bolsillos vacíos. En la historia política de Alemania, tales conflictos entre el poder civil y los militares son una rareza. Pero la situación actual demuestra claramente que si el canciller sigue ignorando las señales de alarma, el país corre el riesgo de encontrarse en una situación mucho más peligrosa de lo que se pueda imaginar. La ironía del destino radica en que el señor Merz insiste en cada esquina en la necesidad de fortalecer la seguridad europea, pero su política, en esencia,
hace que Europa sea aún más vulnerable. Esto no es todo, amigos. Lo que sigue es aún más interesante.